Estimados colegas, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad nos complace compartir una clase gratuita a cargo del especialista José María Pacoricari, quien nos disertará sobre el tema el contrato administrativo. El doctor José María Pacoricari es maestro en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín, socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, docente de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más leído del Perú y es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Sin más preámbulos, damos pase al docente. Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy especial en el derecho administrativo y es el contrato administrativo. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es acerca de las características esenciales del contrato administrativo. Ya sabemos que en el Perú la ley que regula la contratación estatal es la Ley 30.225. Actualmente existe una autógrafa que va a ser materia de tal vez de observación o tal vez de promulgación el 24 de junio de este mes y se puede dar lugar a la ley de contratación pública. Por eso viene al tema hablar sobre el contrato administrativo, no necesariamente desde el punto de vista de la ley 30.225, sino comprender por qué es importante para el derecho administrativo la contratación administrativa. ¿Por qué hablar de la contratación administrativa en el sector público? Bueno, vamos a ver este tema a través de las diapositivas que vas a ver a continuación. Vamos a tratar de ser lo más sencillos y concretos para que comprendas el tema sobre la contratación administrativa. Veamos, mira, el tema que hemos colocado es contrato administrativo. Es importante establecer que tal vez vas a encontrar algunos sinónimos: contrato estatal, contrato público, contrato administrativo. En un determinado momento de la exposición te daremos una sutil diferencia entre estos tres tipos de contrato, pero también te advierto que a veces los usamos de manera sinónima, así que no te vas a preocupar, pero sí te voy a dar cuál sería la diferencia. Ahora mira, primero ubiquemos al contrato administrativo. Los contratos administrativos son parte de la teoría de los actos de la administración pública. Encontramos la teoría de las omisiones de la administración pública, donde vemos el silencio administrativo, la inercia o el incumplimiento de prestaciones públicas. Y por otro lado, tienes la teoría de las actuaciones de la administración pública. En esa teoría de las actuaciones de la administración pública, allí vas a encontrar a nuestro contrato administrativo. Pero haremos unas pequeñas diferencias del contrato administrativo con otros actos de la administración pública. Mira, en este cuadro vas a darte cuenta, dice actuaciones de la administración pública, y vas a darte cuenta que aquí hablamos de actuaciones materiales. ¿Ya? Las actuaciones materiales no son más que los actos de ejecución de un acto administrativo. Por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador se dispone como medida correctiva la demolición de construcciones en la vía pública. Eso dice el acto administrativo, una resolución. Ahora, cuando aparece la maquinaria pesada y empieza a demoler, esos actos que son consecuencia de la resolución emitida son los que denominamos actuaciones materiales, que al estar sustentadas en un acto administrativo no son irregulares, no son negativas, son aceptadas por el ordenamiento jurídico. Ahora, imaginemos que tú ves que la maquinaria pesada demuele construcciones disque en la vía pública. Y cuando tú te acercas, señor, ¿cuál es la resolución que le habilita a hacer esta demolición? No hay. En ese caso hablamos de una actuación material no sustentada en acto administrativo, lo que se denomina en la doctrina del derecho administrativo vía de hecho. Las vías de hecho son contrarias al ordenamiento jurídico. Esa es la primera
el primer acto de la administración pública. Como ves, no tiene nada que ver con un contrato administrativo. Veamos la segunda figura, los reglamentos administrativos. El reglamento administrativo es una figura especial en el derecho administrativo porque es como una ley, pero no es una ley. Es como un acto administrativo, pero no es un acto administrativo. Tú dirás, ¿pero por qué, doctor? Lo que sucede es que hay similitudes y diferencias claramente establecidas. Por ejemplo, una ley tiene efectos generales, es decir, no está destinada a afectar a una persona en concreto. Es para todos, ¿no es cierto? Esa es una ley. El reglamento administrativo también tiene efectos generales. Eso es lo común entre la ley y el reglamento. ¿Cuál es la diferencia? La ley es la manifestación del pueblo peruano, su voluntad, a través de sus representantes que son los congresistas. Esto es que la ley no es dada por un servidor público o funcionario, es dada por el mismo pueblo peruano a través de sus representantes. Por su parte, el reglamento administrativo es dado o es la manifestación de voluntad de una autoridad administrativa, un funcionario o servidor público. Allí es donde ya nos desligamos de la ley y hablamos de el reglamento administrativo. Efectos generales y emitido por una autoridad administrativa. Y es justos estos dos elementos característicos del reglamento administrativo son los que lo diferencian del acto administrativo. Porque el acto administrativo, tú dirás, el acto administrativo también es emitido, doctor, por una autoridad administrativa, lo mismo que el reglamento. El reglamento es emitido, es la manifestación de voluntad de una autoridad administrativa y el acto administrativo también es la manifestación de voluntad de una autoridad administrativa. Sin embargo, encontramos una diferencia. ¿Recuerdas que el reglamento administrativo tiene efectos generales? Bueno, lo que sucede es que el acto administrativo solo tiene efectos concretos. Por eso que puedes ver resolución otorga pensión al señor Juan Valdés. Allí te das cuenta de lo concreto que es el acto administrativo. En cambio, un reglamento no es tal. Ejemplos de reglamentos administrativos: un decreto supremo, un decreto regional, un decreto de alcaldía. Como ves, tampoco tiene que ver con un contrato administrativo. Luego vas a encontrar el acto de administración. ¿Qué es el acto de administración? Es aquel acto que sirve para organizar internamente a la entidad pública. Tú dirás, ¿cómo, doctor? Si te das cuenta, cuando ingresa una solicitud por mesa de partes o unidad de recepción, internamente mesa de partes hace un proveído y lo pasa a la autoridad competente. La autoridad competente revisa la solicitud e internamente lo pasa a otra autoridad para que emita un informe. Internamente lo pasa a través de otro documento a otra autoridad para luego pasar a la autoridad que va a emitir la resolución. Y es la resolución la que sale al exterior. Mientras que todo lo que viste fue interno. Por eso se dice que un acto de administración sirve para la organización interna de la entidad. Tú dirás, ejemplos, doctor, un memorando, donde el jefe se dirige a su subordinado. Un informe, donde un servidor internamente da su opinión sobre una solicitud del administrado. Los actos de administración no producen efectos jurídicos externamente a los administrados. No vas a encontrar ningún acto de administración que modifique la situación jurídica de los administrados externamente. Ahora tú dirás, pero doctor, yo sí he visto un memorando que ha afectado. Ah, tranquilo. Nosotros estamos viendo el acto de administración y generalmente está contenido en un memorando. Pero a veces el documento administrativo, que es el memorando, lleva oculto un acto administrativo.
Entonces allí la naturaleza del memorando ya no es de acto de administración, es de un acto administrativo. Un memorando típico que ejemplifica por su contenido un acto de administración es aquel que, por ejemplo, te dice, por medio de la presente, por ser Día de la Bandera, se solicita que el personal se apersone toda la semana con su uniforme institucional. Como ves, no tiene ninguna afectación a derecho alguno y solamente sirve para organizar la gestión interna de la entidad pública. Eso es un acto de administración. Y luego encontramos la figura más importante en el derecho administrativo. Es el acto administrativo. ¿Y por qué el acto administrativo? Porque el acto administrativo es la manifestación o declaración unilateral de voluntad de una autoridad administrativa que en el marco de las normas de derecho público afecta situaciones jurídicas de los administrados en una situación concreta. Ejemplo, tú dirás, una resolución de alcaldía que reconoce el beneficio de fraccionamiento tributario municipal a favor de un administrado. Ese acto administrativo causa un efecto jurídico en una situación jurídica de un administrado, porque ya no le van a iniciar un proceso de ejecución coactiva. Y como ves, generalmente es externo, no explota internamente como el acto de administración, sino externamente. Y sí modifica la realidad del administrado. O sea, sus derechos, sus obligaciones son modificadas por el acto administrativo. Pero es una declaración unilateral. Una declaración unilateral. Ahora bien, aquí pasamos ya al acto que hemos venido a estudiar el día de hoy, el contrato administrativo. ¿Por qué te dije y resalté que el acto administrativo es una declaración unilateral? Porque el contrato administrativo, en esencia, es una declaración bilateral, donde una de las partes es una entidad pública y la otra generalmente será un particular. Eso es el contrato administrativo, declaración o acto jurídico bilateral, donde una de las partes es una entidad pública necesariamente. Pero veamos más detalladamente este contrato administrativo. Como has visto, no tiene nada que ver con los actos de la administración pública. Es un acto especial y en su caso es un acto bilateral. Recuerda que el contrato administrativo no creas que es un contrato aislado, sino que participa de la aplicación de la teoría general del derecho, de los contratos. Y en determinado momento, el Código Civil en su regulación puede ser aplicado supletoriamente a los problemas que se generen respecto del contrato administrativo. Veamos y continuemos. Mira, en esta diapositiva vas a encontrar, como te dije, en un principio te dije, tal vez vas a encontrar cuando busques contratación estatal, contratación pública, contratación administrativa, y generalmente son sinónimos. Sin embargo, veamos una sutil diferencia en esta diapositiva. Mira, la contratación pública tiene relación con aquellos contratos que se realizan teniendo en cuenta el derecho público, ¿ya? Derecho público. Y ahora, ¿qué con eso? Esta contratación pública se divide esencialmente en dos, en la contratación estatal y la contratación administrativa. Cuando hablamos de contratación estatal, estamos hablando de la contratación que realiza un estado, el Estado peruano, en relación a otro estado o a organismos internacionales. Ejemplo, los contratos de empréstito, donde un estado se pide, por ejemplo, del Banco de Desarrollo una cantidad de dinero.
Eso es la contratación estatal. Y por otro lado encuentras la contratación administrativa. Esa contratación administrativa es realizada por las entidades públicas dentro del Estado peruano y sirve para adquirir bienes, obras y servicios. Esa es la contratación administrativa. Por eso, cuando hablamos de entidades públicas que realizan contratos, lo correcto es hablar de contratación administrativa. Pero como te dije, sinónimo, puedes utilizar esto. Pero ya sabes la sutil diferencia. Ahora, cuando hablas de esta contratación administrativa, vas a encontrar tipos de contratos. Ahora tú dirás, a ver, doctor, una situación. Aquí está el contrato de obra pública. Perfecto. He escuchado hablar en la ley 30.225 que para adquirir obra pública se requiere de un contrato. Entiendo que es ese contrato. Correcto. Es un contrato para realizar una obra pública a favor de la colectividad. Vamos a realizar un colegio. Es una obra pública. Después encuentras los contratos de servicios. Tal vez necesitamos un servicio de mensajería para una entidad pública que le ayude en la notificación. Entonces hacemos un contrato de servicios. Y aquí ya empezamos a encontrar el contrato de concesión, donde un servicio público lo cedes a un particular. Una obra pública lo cedes a un particular por un determinado periodo de tiempo. Y el uso de un bien público lo cedes a un particular para que lo explote por determinado tiempo y después regresa a la administración de la entidad pública, que es el Estado. Estos contratos de concesión son contratos que están, generalmente se estudia esto de la concesión en el tema de los servicios públicos, que es un tema importante dentro del derecho administrativo. Entonces, allí se toca en extenso el tema de la concesión. Hay concesión minera, concesión fluvial, entre otros tipos de concesiones. Concesión eléctrica, concesión de gas. Entonces, allí vamos a encontrar muchos tipos de concesiones, pero eso es un contrato administrativo. Las concesiones, por cierto, no las vas a encontrar reguladas como tal en la ley 30.225, que es la ley de contrataciones con el Estado. Luego, acá dirás, doctor, y ahora apareció acá dos situaciones interesantes. Por eso te dije que generalmente y habitualmente se entiende que un contrato administrativo es una declaración unilateral, disculpa, una declaración bilateral, donde una de las partes es una entidad pública y la otra es un particular, generalmente. Pero resulta que hay dos figuras también interesantes que la doctrina del derecho administrativo considera dentro de la teoría de los contratos administrativos. Nos referimos en primer lugar al consorcio administrativo. Es decir, varias entidades públicas firman un acuerdo para obtener un beneficio común. Tú dirás, ¿y en el Perú hay los consorcios administrativos? Claro, cuando hablamos de las mancomunidades de municipalidades o mancomunidades de gobiernos regionales, allí vemos que varios se juntan, firman y actúan en común para realizar obras en común que benefician a la colectividad. Esto es el consorcio administrativo. Otra figura también dentro del contrato administrativo es los convenios interadministrativos. Tú dirás, ¿y cómo es eso, doctor? ¿Recuerdas que te dije que una de las partes en el contrato administrativo necesariamente es una entidad pública, por lo que la otra puede ser un particular o también puede ser otra entidad pública? Allí hablamos del ejemplo de los convenios de cooperación interinstitucional. Entonces, la RENIEC hace un convenio con una municipalidad provincial para mejorar su registro civil. Ese convenio de cooperación interinstitucional es parte también de la teoría de la contratación administrativa. Lo que te quiero decir con esto es que si bien conocemos la ley 30.225, que es la norma base de la contratación administrativa en el Perú,
debes tener en cuenta que no significa que todos los contratos estén en esa ley, porque también, ¿cómo explicaríamos que la entidad pública realiza contratos para obtener servicios subordinados? Por ejemplo, los contratos administrativos de servicios, CAS, que derivan de procesos de selección. Un contrato de trabajo 728. ¿Cómo explicaríamos? ¿Dónde lo ubicaríamos? La única forma es ubicarlos dentro del tema de la contratación administrativa. Entonces, el tema de la contratación administrativa es un tema bastante amplio y no se limita a la ley de contrataciones con el Estado. Va más allá y se refiere a todo tipo de contratos que realiza una entidad pública en distintos tipos de relaciones jurídicas. ¿Ya? Pues hecha esa precisión, avancemos con el tema. Entonces ya has visto aquí un poco ampliando, ¿no?, lo que es el contrato administrativo, consorcio administrativo y convenio interadministrativo. ¿Ya? Pero vamos a mantener nuestra posición para que no te pierdas respecto a que la contratación administrativa implica que una de las partes es necesariamente una entidad pública y la otra es un particular. Entonces continuemos. Mira, un poco revisando la ley de contrataciones con el Estado actual, vemos lo siguiente. Dice la contratación administrativa. Uno dice constituye una actividad de la gestión de adquisiciones. La contratación administrativa en el Estado peruano deriva de un sistema administrativo, el sistema administrativo de abastecimiento. En ese sistema administrativo de abastecimiento hablas de la gestión de adquisiciones. Es decir, que la contratación administrativa tiene por objeto adquirir. Pero la pregunta es, ¿y qué adquiere o qué se adquiere a través de la contratación administrativa? Dice, para que las entidades públicas se provean de, ¿qué adquiere? Bienes, servicios u obras. Este es el objeto del contrato administrativo. Ahora bien, dice, asumiendo el pago con fondos públicos. Es por eso que la contratación administrativa siempre está sujeta al Sistema Nacional de Control a cargo de la Contraloría General de la República, porque es preciso que en toda contratación administrativa se vigile el correcto uso de los fondos públicos. Dice, para el logro de sus metas u objetivos estratégicos y operativos. Es decir, que esta contratación administrativa es para que la entidad pública logre sus metas u objetivos. Por eso vamos a ver que una de las características del contrato administrativo es siempre garantizar el interés público. Entonces, eso es el contrato administrativo conforme a nuestra legislación de contrataciones con el Estado. Ahora, desde el punto de vista de la doctrina, ¿qué entendemos por contrato administrativo? Mira, contrato administrativo, primer punto, forma jurídica por la que se exterioriza la actividad administrativa, especie del género contrato. Cuando vemos la ley de contrataciones con el Estado, vamos a verificar que esta misma ley nos dice, si estamos en ejecución contractual, y la normatividad sobre contratación estatal y su reglamentación no es suficiente, debemos remitirnos a las normas del Código Civil referentes a los contratos. Esto nos hace ver que la contratación administrativa necesariamente es una especie de la teoría general del contrato. Segundo punto, mira, dice, todo acuerdo de voluntades generador de obligaciones, celebrado por la administración pública con el fin de proveer directa e inmediatamente a la satisfacción del interés público. A diferencia de los contratos privados, donde prima el interés privado, es decir, las ansias de lucro de las partes que celebran el contrato,
En la contratación administrativa lo que prima es buscar el interés público. Eso es lo que diferencia esencialmente la contratación pública de los contratos privados. Que el contrato privado tiende a satisfacer el interés privado, mientras que el contrato público tiende a satisfacer el interés público. Y dice, el contrato administrativo es toda declaración bilateral de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa. Es decir, necesariamente uno de los sujetos del contrato es una entidad pública. ¿Y por qué es una entidad pública? ¿O por qué se le va a considerar entidad pública? Porque ejerce función administrativa. ¿Y qué es la función administrativa? Es decir, que está a cargo de un servicio público que satisface el interés público de la sociedad peruana. De lo que acabamos de ver, tenemos que existen dos características esenciales del contrato administrativo. Mira, ¿cuáles son esas dos características esenciales del contrato administrativo? Esencialmente son dos. No te olvides porque esto es importante para que esta clase sea provechosa. Cuando te hablen de contrato administrativo, tenemos lo siguiente. Uno de los sujetos contratantes es la administración pública. O sea, necesariamente una de las partes en un contrato administrativo es una entidad pública. Y en segundo lugar, la finalidad del contrato administrativo siempre será la atención al interés público. Entonces, una de las partes siempre es la entidad pública en el contrato administrativo. ¿Y cuál es la finalidad de ese contrato? El interés público. Estas características son importantes porque después vas a encontrar las prerrogativas de la administración pública en la contratación administrativa, lo cual lo hace diferenciar de la contratación privada. Y aquí tenemos este cuadro. Este cuadro te va a ayudar a diferenciar el contrato civil del contrato administrativo. Mira, vamos a encontrar, en este caso te voy a explicar 5 diferencias sustanciales. Mira, aquí está el contrato civil y el contrato administrativo, para que veas la importancia. Si no diferencias entre los contratos civiles y los contratos administrativos, no vas a poder entender por qué existen privilegios, por qué existen cláusulas exorbitantes, por qué se permite la desigualdad jurídica en la contratación administrativa. Ya, mira, las diferencias entre los contratos civiles y administrativos pueden ser primero por el sujeto. En un contrato civil siempre intervienen solo particulares. Porque recuerda, si estaría una entidad pública, inmediatamente estamos en un contrato administrativo. En el contrato administrativo interviene necesariamente una de las partes, esa entidad pública. Hasta ahí estamos bien. Ahora mira, vamos ya viendo la complejidad del contrato administrativo por el objeto. El contrato civil tiende a garantizar el interés privado de las partes. No le interesa lo que a los demás les suceda. Solamente interesa lo que los contratantes buscan con ese contrato civil. Pero en el contrato administrativo sí interesa los terceros, sí interesa a la sociedad peruana. Por eso el contrato administrativo tiende a buscar el interés público. Ahora, por la forma, el contrato civil se sustenta en la autonomía de la voluntad de las partes. Puede dar lugar a un contrato verbal o a un contrato escrito. Los contratos administrativos, por su parte, las solemnidades las establece la ley y no necesariamente está sujeto a la autonomía de la voluntad. Incluso la misma ley de contrataciones con el Estado nos dice expresamente que los contratos administrativos necesariamente son por escrito. Otro es por el régimen.
El contrato civil se rige por la ley ordinaria. En el Perú, en esencia, el Código Civil de 1984. El contrato administrativo, por su parte, se rige por una ley administrativa especial. Nos referimos a la Ley de Contrataciones con el Estado 30.225 y su reglamento. Supletoriamente, se aplicará al contrato administrativo la ley ordinaria, pero en lo que no contravenga la ley especial en contratación pública. Y por último, por la jurisdicción. El contrato civil se ve a través de la jurisdicción ordinaria. O sea, tú te puedes ir a un juicio, tal vez lo arreglas entre las partes, tal vez quieres ir a una conciliación, tal vez vas a un arbitraje. Es una posibilidad. Pero en el caso del contrato administrativo, la ley expresamente dice, si hay un conflicto en un contrato administrativo, te vas a la jurisdicción arbitral. Esencialmente, esas son las diferencias de un contrato civil con un contrato administrativo. Otro de los temas del contrato administrativo que vas a escuchar es el carácter bifronte del Estado. Brifonte es un dios jano que tenía dos caras. Igual se entendía que el Estado tenía doble personalidad. A veces actuaba con su personalidad de derecho privado y otras veces actuaba con su personalidad de derecho público. Actualmente esa teoría clásica ya no es aplicable, porque se entiende que en cualquier contrato en el que intervenga una entidad pública, ya sea en base como en un contrato de concesión que implica normas administrativas o en un contrato de arrendamiento, siempre la entidad pública no se desviste de sus potestades públicas, siempre actúa con potestades administrativas o públicas. Y aquí tenemos, dice, la personalidad jurídica del Estado es una. No tiene una doble personalidad pública y privada. Y mira, esto dice, el Estado tiene una sola personalidad, que es pública, aunque su actividad pueda en algunas oportunidades estar regulada por el derecho privado. Pero que esté regulado por el derecho privado jamás le va a quitar a la entidad pública las potestades que puede ejercer conforme a ley. Siempre va a estar sujeta al principio de legalidad, siempre va a estar sujeta a la supremacía del interés público sobre el interés privado. Eso no va a quitarlo. Ahora mira, hablemos de las prerrogativas de las entidades públicas. Entonces, ¿cuáles prerrogativas? Esa es una de las características de la contratación administrativa. O sea, no es una contratación cualquiera. Le otorga, por decirte así, superpoderes a la entidad pública. Superpoderes que lo diferencian de los particulares. Y eso también es importante. Tú puedes decir, no, pero es injusto, doctor. Como el Estado siempre, los que son constitucionalistas van a decir, el Estado está apretando a los particulares. Tiene su razón de ser administrativamente. Mira, prerrogativas de las entidades públicas. ¿Cuáles son? Son dos esencialmente. Desigualdad jurídica en relación a los contratistas y cláusulas exorbitantes. Dice aquí, los principios de la autonomía de la voluntad e igualdad jurídica de las partes quedan subordinados en el contrato administrativo. No es que no existen, sino que se subordinan al interés público que sustente el contrato administrativo. Inclusive dice, la libertad de las partes queda limitada por la norma que fije el procedimiento para elegir al contratista y la subordinación al objeto al interés público. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Y allí vas a ver una situación especial. Mira, no es que la entidad pública elige libremente con quién va a contratar. Necesariamente antes de la formalización del contrato se sigue un procedimiento de selección con la sola finalidad de elegir a un proveedor. Esa es una situación. Dos, cuando el proveedor interviene en el procedimiento de selección, él desde el inicio sabe el contrato que va a firmar, porque hay una proforma del contrato. Por eso hablamos de un contrato de adhesión respecto de los contratos administrativos. Lo que significa que
No es que las partes van a sentarse a discutir cada una de las cláusulas cómo van a ser. Por ejemplo, en este caso de la desigualdad jurídica de los contratantes, ¿qué sucede? Imagínate, ya se otorgó la buena pro y justo estamos por firmar el contrato y de repente desaparece la necesidad. Estábamos por realizar la compra de 500 escritorios y resulta que ha venido una donación de un órgano internacional y te dona los 500 escritorios. Ya no es necesario contratar. Y yo como entidad, la ley me dice, ya no contrates. Yo te digo que no contrates. Pero en particular, tranquilo, estamos viendo el interés público. No vamos a utilizar fondos públicos para algo que ya tenemos. Y tú debes pensar siempre en que nuestra contratación era en interés de la sociedad, no necesariamente en tu interés. Por eso el interés público prevalece sobre el interés particular. En esto de la libertad y el contrato de adhesión, vas a darte cuenta que en los contratos administrativos obligatoriamente deben haber cláusulas anticorrupción. Si no las colocas, el contrato administrativo va a ser nulo. El contratista no tiene la libertad de disentir respecto de las condiciones del contrato. ¿Las acepta o las rechaza? Es un contrato por adhesión. Y dice, prevalece siempre el interés público sobre el interés privado. Veamos ahora las cláusulas exorbitantes. Dice, ¿qué son las cláusulas exorbitantes? Forma de privilegio por respeto al principio de supremacía del interés público sobre el interés privado. Son cláusulas comunes en los contratos administrativos. Sin embargo, serían consideradas ilícitas en los contratos entre particulares, pues son prerrogativas de la entidad pública que la colocan en una posición superior a la otra parte. Son beneficios que la entidad pública posee sobre el particular y que se justifican en la supremacía del interés público. Colocar siempre una cláusula que en caso de conflictos se irá necesariamente a la jurisdicción arbitral. No se podría colocar en un contrato administrativo que nos vamos a ir a un proceso judicial. Eso sería afectar el interés público en una obra pública, en un servicio público o en un bien público. Principios de la contratación administrativa. Vas a encontrar el principio de libertad concurrente. Es un principio típico de la contratación administrativa. ¿Qué implica? El libre acceso y participación de los proveedores en los procedimientos de contratación administrativa. Igualdad de trato. Los proveedores tienen las mismas oportunidades para formular sus ofertas. 3. Transparencia e información clara y coherente para la comprensión de todas las etapas de la contratación. Las bases del concurso deben ser tan claras y sencillas que hagan imposible que tú pidas consultas o absoluciones, que es una etapa dentro del procedimiento de selección. Publicidad. El proceso de contratación goza de publicidad y difusión. Todo el proceso de selección está colgado en el OCE. Puedes acceder al mismo y a los documentos de manera gratuita. Competencia. Obtener la propuesta más ventajosa para la satisfacción del interés público. No dice la más cara ni la más barata, sino la que es más ventajosa para el interés público. Principio, eficacia y eficiencia. El proceso de contratación se orienta al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Utilizar los recursos que tenemos de la mejor forma posible para lograr las metas y objetivos de la entidad pública. Vigencia tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica. Ya no vamos a comprar una computadora con un Windows 7 cuando actualmente estamos en el Windows 11. Ahora dice sostenibilidad ambiental y social. En la contratación pública se contribuye a la protección medioambiental, social y al desarrollo humano. Es una contratación administrativa que necesariamente debe ocuparse de la protección del medio ambiente, la protección del medio social y el desarrollo humano. Es decir, siempre va a verificar el interés público como finalidad de la contratación. Equidad. Las prestaciones de las partes deben guardar relación de equivalencia y proporcionalidad. Y la integridad. La conducta de los partícipes es honesta y veraz.
Métodos de contratación estatal. ¿Por qué te he colocado este tema? Este tema es importante. Es un tema más de la ley 30.225. Tú dirás, ¿por qué, doctor? Porque mira, hemos definido lo que es el contrato administrativo. Y te estoy diciendo claramente, no vayas a confundir el contrato administrativo con el procedimiento de selección. No lo vas a confundir. Y también no vayas a confundir el procedimiento de selección con los métodos de contratación. Son diferentes. Entonces vas a ver que el método de contratación incluye los procedimientos de selección. Es por eso que aquí te hablo de métodos de contratación estatal. Y cuando hablamos de estos métodos de contratación estatal, vas a verificar esto. Mira, métodos de contratación estatal. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué no es lo mismo un método de contratación estatal que un procedimiento de selección, doctor? Mira, fíjate, los métodos de contratación estatal son dos: los procedimientos de selección y el método de contratación sin procedimiento de selección. ¿Existe un método de contratación sin procedimiento de selección? Sí. Y se denomina catálogos electrónicos de acuerdos marco. ¿Cómo es ese método de contratación? Ingresa el usuario de abastecimiento y verifica como una tienda online los productos que él necesita para su entidad pública. ¿Ves? No se necesita seleccionar un proveedor porque los productos, los bienes, servicios ya están en el online. Ahora mira, procedimientos de selección. Estos procedimientos de selección pueden ser de dos tipos: competitivos y no competitivos. ¿Cómo es eso? Competitivos implica que varios proveedores van a concurrir para obtener la buena pro, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son esos procedimientos de selección competitivos? Allí está la licitación pública. Por eso no vayas a confundir el contrato con la licitación pública, que es un procedimiento de selección y a su vez es un método de contratación. Luego encuentras el concurso público. La licitación pública es para bienes y obras. El concurso público es para obtener servicios. Ahora ves la adjudicación simplificada. Teniendo en cuenta, en la ley de presupuesto hay un monto anual que te establecen. Si no es el monto máximo, haces la adjudicación simplificada, que sirve para obtener bienes, servicios y obras. Después encuentras la selección de consultores individuales. Entonces, necesitas un consultor especialista en un área, allí utilizas esto. Comparación de precios, subasta inversa electrónica. ¿Ya? Son los procedimientos de selección competitivos. Tú dirás, ¿y cuál es el procedimiento de selección no competitivo? La contratación directa, que por ejemplo se da en un estado de emergencia. Entonces, en ese estado de emergencia puedes invitar a un determinado proveedor para que proceda a contratar con el Estado. Luego encontramos las etapas de la contratación estatal. Etapas de la contratación estatal. Ya que has visto los métodos de contratación, los procedimientos de selección, aquí encuentras las etapas de la contratación estatal. Y mira, primero vas a encontrar un plan anual de contrataciones. No pienses que las entidades públicas en el Perú son desordenadas y hoy día se sueña el alcalde y mañana convocamos un proceso de selección para una obra. No. En el Perú existe un documento de gestión que contiene anualmente todos los procesos de selección que se van a realizar. Y eso es el PAC, Plan Anual de Contrataciones. Luego que tienes el Plan Anual de Contrataciones, pasas a actuaciones preparatorias, donde ves el requerimiento y la área usuario. Y la certificación de crédito presupuestario. Luego de esto, recién pasas necesariamente al procedimiento de selección. Ojo, si es que tu procedimiento de selección no está en el PAC, este procedimiento es nulo. Si es que no cuentas con la certificación de crédito presupuestario, es decir, dinero para contratar, no tienes, no hay la certificación que hay del dinero, el proceso de selección es nulo. Por eso es importante. Luego tienes el proceso de selección.
Luego que culmina este proceso de selección, recién aparece el contrato administrativo en su necesidad de formalización. Y una vez que formalizas el contrato administrativo, ya pasas a la etapa de ejecución contractual. Este procedimiento de selección se rige por la Ley 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo General, de manera supletoria, pero la Ley 27444 no es aplicable a la ejecución contractual. En ese caso, es la normatividad sobre contratación, que generalmente está en el Código Civil. Ese procedimiento de selección, ¿qué es? Es un procedimiento de naturaleza administrativa. Es por eso que podemos aplicarle supletoriamente la Ley 27444. Comprende un conjunto de actos de gestión administrativa con la finalidad de seleccionar a un proveedor. La entidad formaliza un contrato estatal. A través de este procedimiento de selección, lo que se hace esencialmente es seleccionar a un proveedor. Por eso el contrato administrativo nunca se realiza con cualquier persona, siempre está sujeta a una selección. Y esa selección también se sustenta en el principio de libre concurrencia. Después vas a encontrar las etapas del proceso de selección, que generalmente son convocatoria, registro de participantes, consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones e integración de bases si es el caso, presentación de ofertas, evaluación y calificación de ofertas y por último, el acto administrativo más importante que finaliza el procedimiento de selección, el otorgamiento de la buena pro. Este acto administrativo es importante y habilita la formalización de un contrato administrativo. Y con eso culminamos nuestra sesión del día de hoy sobre contrato administrativo. Espero que te haya resultado de mucha utilidad la exposición realizada. Muchas gracias a todas las personas que se han mantenido conectadas el día de hoy. Justamente comentarles de que contamos con la participación del docente José María Pacorecari, quien también estará participando en el curso de redacción de documentos administrativos y de gestión pública. Recuerden que podrán llevarse un ejemplar gratis del libro del curso de redacción administrativa, también elaborado por el mismo docente, quien ha podido hablarnos el día de hoy acerca del contrato administrativo. Muchas gracias a todos y los esperamos. Igualmente recuerden seguirnos en todas nuestras redes, tanto en YouTube, Facebook como TikTok, para que estén al tanto de todas nuestras promociones. Gracias a todos.